Entonces estas hormigas son un poco diferentes, así que van a ser como zombies. Así que en unas pocas horas, tal vez un día, la hormiga comenzará a comportarse de manera anormal. Algo extraño está sucediendo en laboratorios de todo el mundo. Los biólogos que estudian una nueva cepa de hongos han comenzado a reportar resultados que no pueden explicar. Este hongo está alterando el comportamiento de la hormiga para permitir la dispersión de sus esporas que pueden ir al ambiente y colonizar otras hormigas. Actividad nerviosa anormal, cambios de comportamiento repentinamente aterradores y un patrón que resulta inquietantemente familiar. Durante décadas, este fenómeno solo se conocía en insectos como las hormigas, donde un hongo podía apoderarse de su anfitrión. Ahora, datos preliminares sugieren que puede que ya no esté limitado a ellos. La pregunta aterradora es, ¿a cuántos de nosotros ya ha comenzado a controlar? El parásito que reescribe la naturaleza. En el corazón de las selvas tropicales del mundo, algo aterrador ocurre cada día. Oculto bajo las hojas donde apenas llega la luz del sol, pequeñas colonias de hormigas marchan en perfecto orden, sin saber que entre ellas acecha uno de los depredadores más inquietantes de la naturaleza. No es una serpiente, no es una araña, sino un hongo. Su nombre es Ophiocordyceps unilateralis, y lo que hace no se parece a nada más en la Tierra. Este hongo no solo infecta a su huésped, lo controla completamente. Todo comienza cuando una sola espora aterriza en el exoesqueleto de una hormiga carpintera, una especie conocida como Camponotus leonardi. Estas hormigas viven en lo alto de los árboles, construyendo caminos aéreos de hojas y ramas, pero a veces, una de ellas desciende al suelo del bosque. Ese pequeño error puede significar la muerte. En el momento en que la espora toca a la hormiga, comienza su invasión silenciosa. Germina, extendiendo filamentos microscópicos llamados hifas, que atraviesan la cáscara similar a una armadura de la hormiga. El hongo libera enzimas que disuelven la capa exterior dura, mientras la presión mecánica fuerza a los filamentos a penetrar más profundamente. Dentro de 1 o 2 días, alcanzan el fluido interno del cuerpo de la hormiga, llamado hemolinfa. Desde allí, la infección se propaga rápidamente. Una vez dentro, el hongo comienza a crecer como una telaraña invisible. No necesita entrar en el cerebro. En su lugar, se envuelve alrededor de los músculos, formando una red que controla cada movimiento. Científicos que estudian hormigas infectadas descubrieron que el hongo libera químicos que actúan como señales falsas para los músculos. Estos químicos anulan los impulsos nerviosos naturales de la hormiga. Es como si el hongo hubiera robado el control remoto del cuerpo de la hormiga, mientras el cerebro de la hormiga sigue consciente, pero completamente incapaz de resistir. Los investigadores describen que la hormiga es como un prisionero dentro de su propio cuerpo, observándose moverse en contra de su voluntad. La siguiente etapa es aún más perturbadora. Aproximadamente 1 semana después de la infección, el hongo obliga a la hormiga a abandonar la seguridad de su colonia. Hace que la hormiga se aleje, baje del árbol, hacia un lugar que se ajusta a los requisitos exactos de crecimiento del hongo. Este destino no es aleatorio. Los estudios han demostrado que casi todas las hormigas infectadas terminan a unos 25 centímetros sobre el suelo en la parte inferior de una hoja. Y generalmente en el lado norte de la planta el aire allí es cálido, húmedo y perfectamente estable, con niveles de humedad entre 94 y 95%. Esas son las condiciones exactas que ayudan al hongo a prosperar. Cuando la hormiga llega a este lugar ideal, realiza el acto final de su vida. Cierra sus mandíbulas alrededor de la vena central de la hoja y aprieta con fuerza. Esto se conoce como el agarre mortal. Luego, el hongo mata al huésped y comienza a consumir lo que queda de él desde el interior. Unos días después, un tallo oscuro atraviesa la parte superior de la cabeza de la hormiga. En su punta se forma una cápsula llena de miles de nuevas esporas. Cuando el viento o la lluvia golpean la hoja, esas esporas caen al suelo del bosque, listas para infectar a nuevas hormigas que pasan por debajo. Investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania y la Universidad de Harvard utilizaron microscopios 3D avanzados y software de aprendizaje automático para mapear cómo crece el hongo dentro de la hormiga. Sus hallazgos, publicados en 2017 y 2019, confirmaron que el hongo crea una estructura altamente organizada, que funciona casi como un sistema nervioso. Conecta músculo con músculo, formando una red de comunicación a lo largo del cuerpo de la hormiga. La precisión de este sistema es lo que permite al hongo mover a la hormiga como una marioneta. Para los biólogos, este descubrimiento fue más que un simple ejemplo impactante de la crueldad de la naturaleza. Mostró que los microorganismos pueden hacer algo que una vez se pensó imposible. Pueden manipular el comportamiento, no a través de la inteligencia o el pensamiento, sino a través de la química y la evolución. Si un hongo podía controlar a una hormiga tan perfectamente, ¿qué impediría que un organismo similar se adaptara a otros animales? ¿Y si pudiera sobrevivir en mamíferos o incluso en humanos? Cuanto más de cerca observaban los investigadores la extraña relación entre el hongo y el huésped, más preguntas inquietantes comenzaban a surgir. ¿Podría estar ocurriendo algo así en nosotros, oculto de maneras que aún no comprendemos? Esa pregunta llevó a los biólogos a comenzar a buscar en muestras humanas, y lo que encontraron a continuación los dejó atónitos. Cuando la inteligencia artificial miró más de cerca, nuevos patrones en muestras humanas. A principios de 2025, comenzó una colaboración silenciosa entre laboratorios en Singapur, Brasil, Alemania y Estados Unidos.
El grupo estaba compuesto por microbiólogos, neurólogos y científicos de datos especializados en enfermedades infecciosas, que difuminan la línea entre el cuerpo y la mente. Su objetivo era simple al principio: usar nuevas herramientas de inteligencia artificial para mapear microorganismos ocultos en el tejido humano. El proyecto comenzó como parte de un estudio de salud global más amplio que examinaba la relación entre los hongos ambientales y los trastornos neurológicos inexplicables. El equipo comenzó a recolectar muestras de nervios y cerebro de cadáveres de personas que habían muerto por condiciones neurodegenerativas desconocidas. Cada espécimen fue procesado bajo condiciones estériles y escaneado utilizando microscopía de aprendizaje profundo, una técnica que permite a los sistemas de inteligencia artificial detectar patrones invisibles al ojo humano. Junto a esto, utilizaron secuenciación metagenómica, que decodifica todo el material genético dentro de una muestra, para encontrar ADN de bacterias, virus o hongos, que las pruebas estándar podrían pasar por alto. Estas tecnologías son reales y comúnmente utilizadas para detectar patógenos nuevos o raros. A medida que llegaban los datos, un patrón seguía apareciendo. Varias muestras de tejido nervioso mostraron filamentos delgados y ramificados que no coincidían con ninguna estructura humana conocida. Al principio, el equipo pensó que eran contaminantes, quizás esporas de hongos del ambiente o artefactos del manejo del tejido. Pero cuando la misma formación apareció en muestras de 3 continentes diferentes, los investigadores supieron que no era coincidencia. El modelo de inteligencia artificial clasificó las estructuras como filamentos biológicos no humanos, y un análisis adicional mostró que su arquitectura se asemejaba mucho a los filamentos de Ophiocordyceps unilateralis, el mismo hongo que controla a las hormigas. Alarmados, el equipo realizó comparaciones genómicas entre los filamentos desconocidos y una base de datos de genomas fúngicos. La computadora devolvió un resultado que congeló a todos en la sala. El ADN del organismo no identificado compartía aproximadamente 90% de similitud con el grupo de genes responsable del control de proteínas motoras en Ophiocordyceps. Estos son los genes que permiten al hongo adherirse a los músculos y enviar señales químicas que anulan el movimiento. No era una coincidencia perfecta, pero estaba mucho más cerca de lo que nadie había visto en una muestra relacionada con humanos. El siguiente paso fue el análisis químico. Usando espectrometría de masas, los científicos aislaron varios compuestos secretados por las células misteriosas. Estos compuestos se comportaban como triptaminas, una familia de químicos que incluye la serotonina y otros neurotransmisores que afectan el estado de ánimo y el movimiento. El laboratorio descubrió que estos químicos fúngicos podían unirse a los receptores de serotonina en células nerviosas humanas cultivadas. Cuando eso sucedía, las señales eléctricas dentro de esas células cambiaban drásticamente, los nervios disparaban con más frecuencia y permanecían activos más tiempo de lo normal, lo que teóricamente podría alterar la coordinación motora o la respuesta emocional. A medida que se procesaban más muestras, comenzó a emerger un patrón extraño. La inteligencia artificial destacó consistentemente concentraciones densas de estas estructuras fúngicas a lo largo del nervio vago. El nervio vago es uno de los nervios más largos e importantes del cuerpo, conectando el intestino, el corazón y el cerebro. Desempeña un papel clave en lo que los científicos llaman el eje intestino-cerebro, el sistema que permite la comunicación entre el sistema digestivo y el cerebro. Este era un lugar alarmante para que cualquier organismo extraño ocupara. Significaba que el hongo no estaba simplemente invadiendo tejido al azar. Estaba formando redes a lo largo de la misma ruta que el cuerpo utiliza para regular la emoción, el hambre y el estrés. Los investigadores trabajaron en silencio. No emitieron declaraciones públicas. Querían repetir los resultados antes de generar preocupación global. Para mediados de 2025, habían verificado que 22 muestras de cadáveres tomadas de 6 regiones diferentes mostraban estructuras filamentosas idénticas y actividad química. Ninguna base de datos existente pudo identificar el organismo, y nunca se había visto un patógeno anterior ocupando el nervio vago de esta manera. Para muchos de los científicos involucrados, el hallazgo fue profundamente inquietante. Sugería que algo fúngico podría estar viviendo dentro del tejido nervioso humano, no como una infección típica, sino como una red capaz de comunicación química. La pregunta era si esta red podría influir en el comportamiento, aunque sea ligeramente. Para responder a eso, el equipo recurrió al único microbio conocido que ya había demostrado cambiar cómo piensan y actúan los mamíferos. No era un hongo en absoluto, sino un parásito, y había estado viviendo silenciosamente dentro de 1/3 de la población humana durante miles de años. El parásito, ya dentro de nosotros. El culpable es un parásito microscópico llamado Toxoplasma gondii. Es uno de los parásitos más exitosos en la Tierra. La mayoría de los infectados nunca lo saben, pero los cambios que causa dentro del cerebro han sorprendido a los científicos durante décadas. La vida de Toxoplasma gondii gira en torno a un animal, el gato. Los gatos son sus anfitriones principales, lo que significa que el parásito solo puede reproducirse dentro del cuerpo de un gato. Para llegar a un gato, el toxoplasma debe primero viajar a través de otras criaturas conocidas como anfitriones intermedios. Estos pueden incluir aves, ratones y, a veces, humanos. La estrategia del parásito es simple pero increíblemente efectiva. Se esconde dentro de los tejidos de estos hospedadores, esperando que uno de ellos sea comido por un gato, donde finalmente pueda completar su ciclo de vida.
La infección comienza cuando una persona o animal ingiere huevos diminutos y de paredes resistentes conocidos como quistes. Estos pueden provenir de carne poco cocida, suelo contaminado o contacto con heces de gato. Una vez dentro del cuerpo, el parásito se mueve a través del torrente sanguíneo y forma quistes microscópicos en los músculos, los ojos y especialmente en el cerebro. En personas sanas, el sistema inmunológico suprime la infección, manteniendo al parásito en un estado latente que puede durar años o incluso toda la vida. Pero incluso cuando está inactivo, Toxoplasma gondii no permanece en silencio. Los científicos notaron por primera vez su extraña influencia en los roedores. Normalmente, la supervivencia de un ratón depende de su miedo al olor de los gatos. Un rastro de orina de gato debería hacerlo correr hacia un lugar seguro. Pero los ratones infectados se comportan de manera diferente. Pierden su miedo natural y, en algunos casos, incluso se sienten atraídos por el olor. Esta atracción suicida aumenta dramáticamente la posibilidad de que un gato los atrape y los coma, que es exactamente lo que el parásito necesita. Al alterar la química cerebral de su huésped, Toxoplasma manipula el comportamiento para asegurar su propia supervivencia. Cuando los investigadores descubrieron esto, comenzaron a preguntarse si lo mismo podría suceder en humanos. Durante las últimas 2 décadas, estudios en la República Checa y Dinamarca han seguido a miles de personas para averiguarlo. Los resultados fueron inquietantes. Las personas infectadas mostraron consistentemente tiempos de reacción más lentos y tenían entre un 40 y un 50% más de probabilidades de estar involucradas en accidentes de tráfico. Otros estudios vincularon la infección con cambios de personalidad, como un mayor riesgo y comportamiento impulsivo. Se encontró que los hombres infectados conducían más rápido, tomaban más riesgos físicos en el trabajo y reportaban una mayor atracción por el peligro, mientras que las mujeres infectadas mostraban mayor sociabilidad y menor miedo a la confrontación. Algunos participantes también obtuvieron puntuaciones más altas en pruebas de impulsividad, informando cambios de humor repentinos y mal juicio bajo estrés. El patrón era demasiado fuerte para ignorar. Investigaciones más profundas sobre la imagenología cerebral y la química revelaron cómo el parásito hace esto. Los quistes tienden a agruparse en la amígdala, la región del cerebro que procesa el miedo y la emoción. Dentro de esa área, el toxoplasma afecta la producción de dopamina, un neurotransmisor que regula la motivación y la recompensa. Demasiada dopamina puede alterar el control emocional normal, llevando a decisiones imprudentes o impredecibles. Varios metaanálisis también han mostrado una asociación entre la infección por toxoplasma y la esquizofrenia, sugiriendo que la interferencia química del parásito puede empujar a individuos vulnerables hacia enfermedades mentales. A pesar de estos hallazgos, Toxoplasma gondii rara vez causa daños visibles. No destruye el tejido cerebral ni causa inflamación como muchas infecciones. En cambio, funciona silenciosamente, cambiando el equilibrio químico que controla cómo el cerebro interpreta el miedo, el placer y la recompensa. Esta capacidad de manipular el comportamiento sin causar daño físico es lo que lo hace tan notable. Demuestra que un microorganismo no necesita atacar el cerebro directamente para cambiar la mente, solo necesita alterar las señales que controlan cómo respondemos al mundo que nos rodea. Durante años, los científicos asumieron que solo animales simples como los roedores podían ser influenciados de esta manera. Pero estudios en humanos han demostrado que la frontera entre el control psicológico y biológico es más delgada de lo que se creía. Si un parásito unicelular puede alterar emociones y comportamientos a través de la química, ¿qué pasa con organismos más avanzados? La pregunta pronto se volvió imposible de ignorar. Si un diminuto protozoo puede reconfigurar el miedo y la atracción a través de señales químicas, ¿podría un hongo complejo y resistente al calor evolucionar para hacer algo aún más poderoso dentro de nosotros? Esa posibilidad es lo que llevó a los biólogos a comenzar a examinar una serie de nuevas infecciones extrañas que parecían desafiar todos los patrones conocidos. Los primeros expedientes de casos humanos. A finales de 2024, los médicos en el norte de Tailandia comenzaron a notar un patrón que tenía poco sentido. Varios pacientes de aldeas rurales llegaron a hospitales regionales quejándose de espasmos musculares repentinos, mareos y periodos de movimientos extraños e incontrolables. Algunos describieron despertarse en medio de la noche, con una abrumadora necesidad de caminar o trepar, incluso cuando sabían que era peligroso. Algunos fueron encontrados fuera de sus casas al amanecer, agarrados a árboles o cercas, como si sus cuerpos se negaran a soltarse. La mayoría de estos pacientes eran agricultores o trabajadores del campo, que pasaban largas horas en ambientes húmedos, donde la exposición al suelo y la vegetación en descomposición era parte de la vida diaria. Al principio, los casos fueron tratados como trastornos neurológicos. Los médicos sospechaban signos tempranos de epilepsia o envenenamiento químico por exposición a pesticidas. Las pruebas de rutina no mostraron nada inusual. Los pacientes no presentaban signos de infección cerebral y sus reflejos permanecían normales cuando estaban conscientes. Sin embargo, durante sus episodios, sus cuerpos parecían moverse por sí solos. Los espasmos eran coordinados en lugar de aleatorios, asemejándose al movimiento controlado pero antinatural que se observa en ciertos trastornos del movimiento. Los médicos locales estaban desconcertados. 2 meses después, un grupo similar de casos apareció en el estado brasileño de Amazonas. Los síntomas eran casi idénticos: contracciones musculares, pérdida de control voluntario y comportamiento compulsivo como trepar y agarrar repetitivamente. En Tailandia y Brasil, los hospitales que trataban a estos pacientes notaron que los medicamentos antifúngicos, que normalmente detienen infecciones como la cándida, tenían poco o ningún efecto.
Las muestras de sangre mostraron inflamación leve, pero no se identificaron bacterias, virus, ni esporas fúngicas conocidas a través de pruebas de laboratorio estándar. Sin respuestas, las muestras fueron enviadas a una red de investigación internacional en Ginebra. Allí, los científicos utilizaron imágenes avanzadas de tejidos y secuenciación genética profunda para analizar biopsias de nervios. Lo que encontraron no se parecía a nada que hubieran visto antes. El tejido nervioso contenía largos filamentos fúngicos ramificados conocidos como hifas, que se envolvían firmemente alrededor de las neuronas motoras de los pacientes. Sin embargo, la materia gris del cerebro permaneció intacta. Este patrón era inquietantemente similar al hongo Ophiocordyceps unilateralis que infecta a las hormigas. Era como si el organismo hubiera aprendido a copiar su estrategia de ataque a insectos dentro del tejido humano. Un examen más detallado reveló que las células fúngicas estaban vivas y metabólicamente activas. Parecían secretar una serie de moléculas complejas que interferían con la señalización nerviosa normal. Las pruebas eléctricas mostraron que las neuronas motoras, rodeadas por estos filamentos, disparaban en ráfagas irregulares, creando contracciones involuntarias en las fibras musculares. Los sistemas nerviosos de los pacientes no estaban completamente secuestrados, pero ya no estaban totalmente bajo su propio control. El descubrimiento causó una alarma silenciosa dentro de la comunidad científica. El equipo clasificó al organismo bajo un nombre temporal, Ophiocordyceps hominis, que significa Ophiocordyceps humano. Solo 12 casos fueron confirmados durante ese periodo, pero no se podía descartar la posibilidad de más infecciones no detectadas. Los investigadores de campo rastrearon la mayoría de los entornos laborales de los pacientes hasta áreas agrícolas húmedas, ricas en materia vegetal en descomposición, el mismo tipo de entorno donde prosperan las especies tradicionales de Ophiocordyceps. Muestras de suelo y aire de esas regiones posteriormente dieron positivo para partículas similares a esporas genéticamente relacionadas con la familia de hongos, sugiriendo un posible origen de esporas del suelo. Aunque no ocurrieron muertes, la naturaleza de la infección hizo urgente su contención. Todos los pacientes confirmados fueron aislados en unidades médicas controladas. Se intensificaron los procedimientos de desinfección y se impusieron restricciones de viaje de manera discreta en las regiones afectadas. Los científicos temían que si el hongo podía sobrevivir a la temperatura del cuerpo humano, podría propagarse rápidamente por el aire o por contacto con suelo contaminado. Para entender cuán plausible era esto, los expertos examinaron la historia de otras especies de hongos que habían pasado a los humanos. El ejemplo más citado fue Candida auris, descubierto por primera vez en 2009. Había evolucionado la capacidad de soportar temperaturas más altas, convirtiéndose en uno de los primeros hongos en prosperar dentro del cuerpo humano tras adaptarse al calentamiento global. El mismo tipo de salto evolutivo podría explicar Ophiocordyceps hominis. A principios del año 2025, el equipo publicó un informe interno etiquetando al organismo como un posible patógeno emergente bajo vigilancia restringida. El público no fue informado, y la mayoría de los medios de comunicación nunca se enteraron de la investigación. Los científicos involucrados temían causar pánico y querían más datos antes de hacer cualquier anuncio, pero un hecho era claro. Esto no era una coincidencia. El hongo estaba siguiendo un camino evolutivo conocido, adaptándose al calor, cambiando su biología y encontrando nuevos huéspedes. Esa misma adaptación, la capacidad de sobrevivir en el calor del tejido humano, se convirtió en el enfoque clave de cada estudio posterior. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que el clima mismo podría estar impulsando esta transformación, dando lugar a hongos que ya no mueren con el calor, sino que prosperan en él. La mutación que ama el calor. Cuando los científicos comenzaron a analizar la composición genética de Ophiocordyceps hominis, un detalle destacó de inmediato. El hongo parecía haber desarrollado una poderosa resistencia al calor. Durante décadas, la temperatura había sido una de las mejores defensas de la humanidad contra las infecciones fúngicas. La mayoría de los hongos prosperan en ambientes más fríos y mueren cuando se exponen al calor interno del cuerpo humano, que promedia 37 grados Celsius. Pero a medida que el planeta se ha calentado, esa protección ha comenzado a fallar. En las últimas 2 décadas, los investigadores han documentado un aumento constante en las especies de hongos capaces de sobrevivir a temperaturas más altas. El ejemplo más alarmante es Candida auris, identificado por primera vez en 2009. En solo unos pocos años, se extendió a más de 40 países y se convirtió en una de las infecciones más difíciles de tratar. Hospitales de todo el mundo informaron brotes de Candida auris, que resistieron múltiples medicamentos antifúngicos. Estudios posteriores confirmaron que la aparición repentina del hongo probablemente estaba vinculada al cambio climático. Al adaptarse gradualmente a temperaturas exteriores más cálidas, accidentalmente adquirió la capacidad de sobrevivir dentro del cuerpo humano. En entornos de laboratorio, los experimentos han mostrado cómo ocurre esta transformación. Cuando las colonias de hongos son expuestas a temperaturas que aumentan lentamente, desarrollan un sistema de defensa basado en moléculas especiales llamadas proteínas de choque térmico. Estas proteínas protegen las células del organismo del daño causado por el estrés térmico. En varias especies, los científicos han observado esta adaptación ocurriendo en menos de 100 generaciones, lo que puede tomar menos de un año. Esta velocidad de evolución sorprendió a muchos investigadores y demostró que los hongos no son tan estáticos como se creía. El genoma de Ophiocordyceps hominis parecía reflejar la misma adaptación.
Sus paredes celulares contenían niveles elevados de genes de proteínas de choque térmico, lo que sugiere que podría vivir cómodamente a 37 grados Celsius, y posiblemente soportar periodos cortos de fiebre sin morir. Este hallazgo significaba que el hongo podría sobrevivir a las defensas naturales del sistema inmunológico humano, que generalmente se basa en elevar la temperatura corporal para matar patógenos. La posibilidad de transmisión preocupaba aún más a los científicos. Estudios ambientales indicaron que las esporas podrían permanecer viables en el aire hasta 48 horas y en superficies por más de 72. Eso es similar a la resiliencia de Aspergillus, un hongo ya conocido por causar infecciones respiratorias graves. El tamaño de las esporas de O. hominis era lo suficientemente pequeño como para ser transportado por corrientes de aire, polvo o gotas de humedad, especialmente en ambientes cerrados o húmedos. Los productos contaminados o las partículas de suelo también podrían transportar el hongo de una región a otra. Si estas condiciones se mantenían, significaba que el hongo ya no estaba limitado a unas pocas zonas tropicales. Podría sobrevivir al transporte, resistir el calor y potencialmente establecerse en cualquier lugar cálido y húmedo de la Tierra. Una vez que quedó claro que el hongo podía vivir dentro del cuerpo humano, los investigadores dirigieron su atención a algo aún más inquietante. Querían saber si podía hacer lo que sus ancestros hicieron una vez a las hormigas, interferir con el comportamiento, y los primeros resultados de laboratorio revelaron algo profundamente perturbador: el cambio de comportamiento. A principios de 2025, los investigadores que seguían el brote de Ophiocordyceps hominis comenzaron a notar que la infección estaba haciendo algo que nunca se había observado en un hongo. Ya no solo estaba afectando músculos o nervios. Los pacientes que habían superado los espasmos iniciales comenzaron a mostrar cambios en el juicio, el miedo y el autocontrol. Algunos reportaron momentos de euforia o estallidos de agresión sin previo aviso. Otros describieron una sensación inquebrantable de confianza, como si la precaución habitual se hubiera desactivado. Estos cambios fueron pequeños al principio, pero lo suficientemente consistentes como para sugerir algo mucho más serio. El hongo no solo estaba viviendo dentro del cuerpo, estaba comenzando a interferir con la mente. Los biólogos especializados en hongos ya sabían que algunas especies podían producir químicos capaces de influir en la conciencia humana. Psilocybe cubensis, el hongo utilizado en drogas alucinógenas, produce psilocibina, que se une a los receptores de serotonina y altera el estado de ánimo y la percepción. Otra especie bien conocida, Claviceps purpurea, puede liberar alcaloides del cornezuelo que provocan convulsiones, delirios y alucinaciones. Estos efectos no son psicológicos, sino bioquímicos, lo que significa que ocurren a través de la interferencia directa con la química del cerebro. El equipo de investigación que estudiaba O. hominis comenzó a sospechar que había desarrollado una capacidad similar. Cuando los científicos analizaron cultivos de hongos tomados de tejido nervioso infectado, detectaron compuestos que actuaban como análogos de la serotonina, químicos capaces de unirse a los mismos receptores que regulan el impulso y la emoción. Estas moléculas eran débiles pero persistentes, y cuando se añadieron a muestras de neuronas humanas sanas en el laboratorio, hicieron que las células nerviosas dispararan a intervalos irregulares. Las grabaciones eléctricas mostraron ráfagas de actividad similares a las observadas en personas que experimentan pánico, intoxicación o estrés extremo. Las células no murieron. Simplemente se volvieron erráticas, disparando incluso cuando no debería haber habido señal. Poco después, las resonancias magnéticas de los voluntarios infectados confirmaron lo que la química implicaba. Las exploraciones revelaron una disminución del 30% en la conectividad entre la corteza prefrontal, que controla la toma de decisiones, y la amígdala, que gobierna el miedo. Esto significaba que las señales emocionales ya no estaban equilibradas adecuadamente por el razonamiento. Los pacientes infectados describieron sentirse inusualmente intrépidos, inquietos o emocionados, incluso en situaciones peligrosas. Su comportamiento parecía normal desde el exterior, pero su sentido del riesgo y la recompensa había sido reconfigurado. Los médicos e investigadores de salud pública comenzaron a vincular estos hallazgos neurológicos con eventos que se desarrollaban en varias regiones afectadas. En pequeños pueblos donde se habían detectado esporas de hongos, comenzaron a aumentar los informes de comportamientos imprudentes o impulsivos. Los hospitales vieron más lesiones por acrobacias, intentos de escalada y accidentes relacionados con la velocidad. Los departamentos de policía registraron un fuerte aumento en peleas y actos repentinos de agresión. Los científicos llamaron a esta etapa de la infección el cambio de comportamiento. No hacía que las personas perdieran la conciencia o alucinaran. En cambio, alteraba sutilmente cómo procesaban el miedo y la emoción. Los infectados no se sentían controlados o poseídos, simplemente actuaban sin dudar, impulsados por impulsos que se sentían naturales. Esto hacía que la contención fuera mucho más difícil. Las personas infectadas eran poco propensas a reportar sus síntomas porque para ellas nada parecía estar mal. El descubrimiento obligó a los éticos y expertos legales a enfrentar una pregunta incómoda. Si una persona bajo la influencia de este organismo cometiera un crimen o causara daño, ¿podría realmente ser considerada responsable? ¿Cómo podría alguien determinar dónde terminaba la decisión humana y comenzaba la química fúngica? Esas preguntas pronto se volverían imposibles de ignorar, porque lo que sucedió a continuación demostraría que el hongo ya no es una amenaza aislada.
Se está convirtiendo en un evento global. Se está propagando y no hay contención. Recientemente, biólogos y analistas de enfermedades que monitorean Ophiocordyceps hominis comenzaron a emitir advertencias silenciosas pero serias. Lo que antes se describía como una anomalía tropical limitada, ahora aparecen muestras de suelo, polvo y aire de diferentes partes del mundo. Los hallazgos no son prueba de un brote, pero son suficientes para preocupar a todos los involucrados. Cuando fragmentos genéticos idénticos comenzaron a aparecer en filtros de aire urbanos y envíos de productos, el patrón se volvió imposible de ignorar. El hongo había encontrado una manera de viajar más lejos de lo que nadie había esperado. Hasta ahora, ninguna nación ha declarado una emergencia pública, pero los epidemiólogos ya están ejecutando modelos de proyección para predecir qué podría suceder si la tendencia continúa. Las simulaciones muestran que si los niveles de humedad global aumentan incluso ligeramente, las esporas podrían permanecer activas hasta 2 días completos en el aire y casi 3 días en las superficies. Eso significa que podrían viajar de polizones a través de fronteras y contenedores de carga o sistemas de ventilación. Un solo lote de envío contaminado podría llevar esporas viables a la mitad del planeta antes de que alguien se diera cuenta. El peligro inmediato es una influencia gradual y desapercibida. El hongo parece funcionar alterando el equilibrio del comportamiento. Pequeños cambios en la toma de decisiones que se acumulan con el tiempo. Los expertos en salud pública advierten que una infección leve podría aparecer primero como un aumento en el comportamiento impulsivo o imprudente, especialmente en ciudades densamente pobladas, donde las esporas podrían propagarse silenciosamente. Un escenario sugiere que a medida que más personas pierden sus respuestas naturales de miedo, las tasas de accidentes podrían aumentar en los sectores de transporte y construcción. Más conductores podrían tomar giros inseguros o acelerar en el tráfico. Los trabajadores en industrias de alto riesgo podrían ignorar los procedimientos de seguridad. Un error de juicio podría causar una reacción en cadena que podría convertirse en una crisis de seguridad a nivel nacional. Las consecuencias no se detendrían en el trabajo o en la carretera. Los sociólogos predicen que incluso un pequeño aumento en el nivel de impulsividad de la población podría llevar a picos en la agresión, el juego y los estallidos violentos. Los investigadores ya señalan que la conectividad reducida entre los centros de miedo y control del cerebro podría hacer que las personas sean más reactivas, más confiadas y menos empáticas. Esa combinación podría desestabilizar comunidades enteras. Las altercaciones callejeras, la violencia doméstica y los disturbios podrían volverse más difíciles de contener si la inhibición colectiva continuara debilitándose. Economistas y analistas de políticas están igualmente preocupados por cómo tales cambios de comportamiento podrían afectar la gobernanza y la estabilidad global. En mercados impulsados por la emoción y la toma de riesgos, una disminución en la precaución podría inflar burbujas especulativas o hacer colapsar industrias de la noche a la mañana. Las decisiones políticas podrían volverse menos medidas, impulsadas por la emoción en lugar de la razón. El posible impacto agrícola añade otra capa de peligro. Si las esporas contaminan los cultivos, podrían interrumpir silenciosamente la cadena de suministro de alimentos. Los expertos advierten que el hongo podría propagarse a través del suelo e invernaderos con control de humedad, particularmente en regiones tropicales. Incluso una contaminación mínima podría provocar retiradas masivas y escasez de alimentos. Las regiones dependientes de la agricultura de exportación enfrentarían tensiones económicas, mientras que las naciones más ricas competirían por fuentes de alimentos no afectadas. Se informa que los esfuerzos para prevenir estos resultados están en marcha, aunque todavía en una etapa temprana. Equipos de investigación están experimentando discretamente con vacunas antifúngicas basadas en ARN, que podrían dirigirse a los genes del hongo, responsables de sobrevivir al calor y producir compuestos similares a la serotonina. Otros están construyendo redes de detección impulsadas por inteligencia artificial capaces de identificar marcadores genéticos de hongos en sistemas de ventilación pública. Pero estos proyectos están a años de su implementación, y los científicos admiten que la contención sería difícil, una vez que la contaminación ambiental se vuelva generalizada. Lo que hace esto aún más perturbador es que casi ninguna de esta información es pública. La mayor parte de los datos todavía circula solo dentro de redes académicas, documentos de investigación no publicados y reuniones científicas cerradas. Informes filtrados y testimonios anónimos de investigadores de laboratorio han proporcionado los únicos vislumbres de lo que está sucediendo tras bambalinas. Los gobiernos no han confirmado ni negado la existencia de estos hallazgos, citando la necesidad de prevenir el pánico y verificar la evidencia primero. Mientras los científicos advierten silenciosamente a los responsables de políticas sobre estas posibilidades, un hecho sigue siendo claro. El hongo no necesita destruirnos para ganar. Solo necesita seguir evolucionando silenciosamente, de manera constante y en todos los lugares donde respiramos. ¿Qué piensas sobre este descubrimiento? Comenta abajo.